todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. ¡Hola! Y yo soy Mary y hoy os traigo el libro de El bosque mágico de Lev Grossman, que se trata de una novela de fantasía adulta por este escritor norteamericano que sigue con su trilogía de los magos o The Magicians. Hay que decir que ya empezamos mal porque el título difiere muchísimo del inglés, que se titula The Magician King, es decir, el rey mago, y que de hecho es como se autodenomina el protagonista Quentin a lo largo del libro, por lo que es un título que tiene todo el sentido del mundo. En cambio, no hay ningún bosque mágico en el que transcurra la acción principal, así que no entiendo a qué viene este cambio. La novela fue publicada en el 2011 y, sorprendentemente, también recibió muy buenas críticas a la hora de su publicación, aunque es cierto que hay cosas que están mejoradas con respecto al primer libro a nivel literario, como ya os explicaré, y en España está siendo publicado por B de Bolsillo con 464 páginas. Antes que nada, cabe destacar que tanto el odio y el desdén que tiene por el mundo Quentin, así como el sexismo y el odio hacia las mujeres y las cosas que dice sobre ellas, están muchísimo más rebajadas. Pero es cierto que siguen estando allí. Además, la trama está también algo más ordenada, tiene un poquito más de sentido, aunque eso sí, está plagada de Deus Ex Machina, consiguiendo algo que no conseguía el primero al crear un poco de tensión desde el principio, al ir dosificando mejor las cosas que van apareciendo. Pero igualmente sigue teniendo graves problemas en la trama y en el desarrollo de personajes, es decir, la falta de él, y por supuesto la forma de escribir esta extraña de desdén y odio hacia el mundo de una persona que nunca está satisfecha con nada, que nada le gusta y que esto pasa incluso cuando se cumplen sus deseos. Por contra, no se puede negar, y ese es el motivo de que siga leyendo los libros, aparte de que ya me los había comprado, es que tiene realmente buenas ideas y descripciones de lugares que son muy impactantes, a pesar de la pátina Quentin. Por lo que es un libro con unas ideas que si estuviesen bien utilizadas podría ser realmente bueno y es lo que te impulsa a seguir leyendo pese a estos problemas. La novela está escrita también en tercera persona subjetiva, pero esta vez no es solo desde el punto de vista de Quentin, sino también de su amiga de la infancia, de Julia, y sorprende que siendo dos personajes muy diferentes, no solamente por el género, sino por las cosas que les pasan, que los dos tengan el mismo estilo narrativo. Este estilo de desdén y odio por el mundo, del punto de vista egoísta, los cambios de opinión de un momento para otro, y por supuesto el cero crecimiento o bien la posibilidad de redención. Por lo que para mí queda claro que es la forma de ser el del autor, que es la voz narrativa y que en ningún momento se está haciendo un esfuerzo para hacerlo desde el punto de vista del personaje, aunque así parezca. Porque incluso en el caso de que ambos tengan depresión, está claro que los dos no lo van a experimentar de la misma manera, por lo que ya partimos de un error. No sé si es porque el autor no tiene suficiente imaginación o porque le gusta escribir así, pero la cuestión es que es algo que no tiene sentido ni funciona. Por un lado, Quentin, pues después del gran shock del final del primer libro, tras la muerte de Alice, no vemos que realmente haya madurado o aprendido nada con todo lo que le ha pasado y los errores que ha cometido. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de responsabilizarse por los actos que comete. Y además, después de 2 años de ser rey de Fillory y cumplirse todos sus sueños, pues ya está diciendo que está aburrido y que quiere llevar a cabo una aventura al estilo mitos artúricos. Es de destacar este egoísmo tan grande de Quentin de que, a pesar de llevar 2 años viviendo en el mismo castillo con Julia, está tan obsesionado con él mismo y en el hecho de que ¿por qué no se han acostado ya? Porque estaría muy bien, ¿no? Que se enamorasen los dos porque así todo eso sería perfecto y bueno, sería bonito y lo dice tal cual, ¿eh? No es que me esté yo riendo de la trama, no, es que hay una frase que así lo dice. Pero hasta que Elliot no se lo dice, no le dice que Julia está mal, no se plantea qué es lo que le está pasando. Sí que dice que bueno, que está más triste, que está muy intensita, pero no se pregunta qué es lo que le ha pasado y por qué está así. Y de hecho, solamente tiene un instante de medio redención al final del libro y la verdad es que es casi sin querer. Por otro lado, Julia en sus capítulos realmente son flashbacks de lo que le pasa a ella durante el primer libro para luego en este libro o en los 2 años que transcurren entre el uno y el otro no tener nada de desarrollo y llegar a un final de ¡puf! Lo hizo un mago, soy no que sé, no os lo voy a decir claro, y no tiene nada de sentido y se termina así y ala, ya está. En sus capítulos lo vemos también como un personaje egoísta, que odia el mundo, que no se preocupa por los demás a pesar de que originalmente los quería cuando descubre que la magia existe al ser rechazada en Breakbills, abandonando toda aquella que construye cuando huele la magia.
Y claro, al ser una mujer, pues la única forma que tiene de conseguir los avances dentro de este mundo mágico underground es vendiendo su cuerpo o intercambiando favores sexuales. Encima, no sé por qué, cuando empieza a buscar la magia, pues deja de ducharse, deja de comer y le empiezan a salir también manchas, pero aún así ella se cree guapísima y que está por encima de todos los demás. Realmente, a pesar de todas las cosas que le pasan, no se puede apreciar tampoco un desarrollo psicológico, un personaje que aprenda de sus errores o que medite antes de hacer, que sea coherente con él mismo, como sucede con Quentin, y también, en general, lamentándose sin asumir ningún tipo de responsabilidad. En el caso de Julia, para tener una buena construcción de la trama, pues deberían haber hecho un poquito como la serie, es decir, que hubiésemos sabido más de ella durante el primer libro y sobre todo que supiésemos qué pasa por su cabeza durante los eventos del segundo libro. Así que es una construcción que podría ser mucho más diferente, enriquecedora y por supuesto que tuviese más sentido. Una cosa muy buena de Julia no es Julia, sino toda la trama del mundo de la magia underground, de qué pasa con aquellas personas que son rechazadas por las escuelas de magia oficiales, pero que tienen un interés por la magia y que quieren vivir en ella, y que por lo tanto pues crean como un sistema mágico paralelo al mundo mágico oficial que tiene sus propias reglas y que es muchísimo más duro en algunos aspectos. Es un mundo que merecería muchísimo más desarrollo porque las pocas cosas que vemos despiertan muchísimo el interés y como ya pasaba con el primer libro y pasa con todo, el problema es que se dan únicamente detalles que a veces pueden ser muy detallados, pero no se nos da una visión de conjunto de cómo funciona todo, que claro, eso no permite apreciarlo. En cuanto al resto de personajes, sucede lo mismo que en el primer libro, que son completamente planos y responden a arquetipos, teniendo únicamente como fuente de información las descripciones que nos dan Quentin y Julia, que son completamente interesadas y sobre aquellos aspectos que a ellos les importan, por lo que realmente no podemos saber nada de ellos. Y esto hace que lo que les sucede o no les sucede, pues genera poco más que indiferencia porque no has podido conectar con ellos. Y eso a pesar de que algunos de estos personajes, especialmente en este segundo libro, tienen muchísimo potencial. En definitiva, como el primero, es un libro que no podría recomendar porque tendría miedo de que me lo tirasen a la cabeza después de recomendarlo. Hay gente que le gusta, por supuesto, pero sinceramente no sabría identificar quién es esta persona. Antes que nada, vamos a hablar de qué sucedió en The Magicians, de donde lo dejé en el primer vídeo. Y es que después del evento de la bestia, el orden en la escuela queda un poco trastocado, por lo que el Erasmus que llevan a cabo todos los alumnos durante el tercer año en Breakville, que pasan 6 meses en Breakville Sur, que está situado en medio de la Antártica, queda aplazado por el curso de Elliot. Por lo que, gracias a esto, cuando llega el momento de Quentin y Alice de ir allí, el grupo entero de los magos de la magia física pueden ir juntos a este viaje, en realidad de privaciones, por lo que van también Janet, Elliot y Josh. Para llegar allí son transformados por los profesores en gansos y tienen que volar hasta esta escuela. Es un pasaje que es una copia literal de un pasaje que aparece en El Rey que fue y será de T.H. White, y cuando llegan allí, después de varios días de vuelos, se encuentran con un edificio en medio del hielo y con un profesor excéntrico que les hace pasar por todo tipo de privaciones, diciéndoles que es para que conecten con la magia, pero que él sabe que casi nadie lo va a conseguir. Como prueba final, después de todas estas privaciones y siendo algo opcional, tienen que llegar al centro del Antártico, que está a varios centenares de kilómetros de distancia, completamente desnudos y a pie, utilizando simplemente hechizos para protegerse. Solamente Quentin y Alice están tan locos como para intentarlo y de hecho lo consiguen, cada cual a su manera, y gracias a estos meses juntos van a empezar una relación. Después de todo esto, en las vacaciones de verano, Quentin vuelve a casa de sus padres y en uno de sus paseos es cuando se encuentra otra vez con Julia, a la que durante estos 2 años no le ha dedicado demasiado su pensamiento y se aparece ante él como prácticamente una drogadicta, con muy poca higiene, muy delgada y completamente desesperada, explicándole que recuerda el examen de Breakville, por lo que el hechizo que le tenía que borrar la memoria no funcionó correctamente, pidiéndole que le enseñe magia o que le ayude a entrar a Breakville porque es allí donde tiene que estar. Quentin intenta quitársela de encima como puede,
pero sí que es cierto que informa al director de que no se le ha borrado bien la memoria y espera que así el problema se solucione solo sin tener él que intervenir. Desde este punto se salta directamente a la graduación al final del cuarto curso, en la que se acuerdan de repente de que existe la bestia, por lo que el director Fogg los lleva a una habitación subterránea para llevar a cabo un hechizo para cada uno de ellos que les va a encerrar un demonio, un Demagorgon en la espalda, que podrán utilizar una sola vez en combate cuando estén desesperados para que se enfrente a sus enemigos. Después de la graduación, Quentin y Alice se van a Manhattan, donde están viviendo el resto del grupo en otro piso muy grande, dedicándose todos ellos, menos Alice, que sí que sigue estudiando, a emborracharse, a drogarse y a estar perdidos por la vida en una temporada en la que se supone que Brave Bills pues te da este descanso para que pienses qué hacer con tu vida, pero estos en realidad se van deprimiendo y echando la vida por la ventana. En este camino a la autodestrucción, Quentin cada vez descuida más su relación con Alice porque solamente piensa en la siguiente fiesta y un día, estando completamente borracho, se acuesta con Janet y Elliot, culpando luego a Janet de ser una zorra, de haberlo seducido y no asumiendo ninguna responsabilidad cuando Alice les pilla, porque también está en ese piso, en esa fiesta. Cuando los ve, pues rompe su relación con Quentin, muy dolida y enfadada, como es normal, pero antes de que ninguno de ellos tenga tiempo de procesar nada de todo esto, aparece Penny, después de 3 años de haber estado completamente desaparecido y no haber sabido nada de él, que les dice que busca ayuda para ir a visitar a Fillory. Evidentemente todos lo miran con desdén y se piensan que qué estás pensando y qué estás diciendo y no lo quieren escuchar, pero Penny, que tiene una capacidad especial para obviar el hecho de que todo el mundo lo odia, les explica que su especialidad en la magia es una muy extraña, que es la capacidad de viajar a Netherlands, que es como un reino que actúa como punto de conexión entre las diferentes realidades y mundos paralelos, y que durante los años que ha estado en Brave Bills ha estado investigando las diferentes fuentes de los diferentes mundos, que es como se entra en ellos. En su investigación descubrió cuál era la fuente de Fillory, a la que finalmente puede acceder gracias a haber encontrado uno de los botones mágicos que reciben los niños en el último libro, por lo que les propone ir juntos porque no quiere ir solo y quiere tener amigos, pobrecito. Tras viajar con él a este mundo intermedio y comprobar que lo que dice es verdad, vuelven a la Tierra para hacer un entrenamiento así tipo Sylvester Stallone y estar preparado para todas las eventualidades. Y durante estas semanas que estarán juntos en una casa, Alice y Penny se acuestan y Quentin no se lo puede perdonar, a pesar de que es él quien primero traicionó a Alice y que ahora no están juntos, hundiéndolo aún más en su odio irracional hacia Penny. A este grupo de 6 se unirá también un sabelotodo del curso anterior de Elliot, Richard, así como la nueva novia de Josh. Finalmente, cuando se adentran a explorar Fillory, se encuentran con que está muy alejado de las descripciones de los cuentos, no porque no sea un mundo mágico y no haya animales parlantes, sino porque todo está sumido como una especie de preguerra porque están bajo el reinado de la bestia, que pronto descubrirán que se trata de Martin Chatwin, el hermano mayor de los Chatwin, que decidió quedarse allí y no volver nunca más a la Tierra, y para hacerlo tuvo que renunciar a parte de él y convertirse en algo maligno. Tras deambular realmente sin sentido y haciendo unas cuantas estupideces por allí y, por supuesto, con los comentarios así de desdén de Quentin, deciden abrazar la aventura que les presenta Fillory y convertirse en los salvadores de los habitantes con los que se encuentran. Por lo que aceptan dirigirse a la tumba de Ember en busca de la corona de Martin para poderse convertir en los próximos reyes y reinas de Fillory, aunque solamente pueden serlo 4. Y para ello los acompañan 2 humanos especializados en el rastreo y en la lucha, pero sin saberlo, en realidad todo esto es una trampa de Martin. Así, con tan solo entrar, empiezan a ser atacados por todos lados y realmente ellos no tienen los recursos para defenderse demasiado bien porque al final solo han estado practicando unas pocas semanas, así que muchos de ellos empiezan a liberar su demonio de forma poco climática y poco inteligente, y cuando finalmente llegan al centro del laberinto, pocas armas les quedan. En este centro se encuentran a Ember, que está debilitado y encerrado allí por Martin, y les dice que su hermano Umber está muerto a manos de Martin también.
Quentin, en una acción sin sentido y que bastantes de ellos le dicen que por favor no lo haga, decide soplar un cuerno mágico que tiene, que les ha dado una dríada al inicio de su aventura en Fillory, y que lo que invoca es a la bestia, a Martin Chatwin, que lo que quiere es destruir el botón que tienen para que nadie pueda entrar en Fillory y vencerle. Empieza una batalla completamente desigual y desordenada porque ninguna de la magia que tienen es para nada eficaz, y durante este primer encuentro Martin, que se ha convertido en un ser que se come la gente, se come las manos de Penny y además le da un mordisco también importante a Quentin aquí, por lo que se come parte de su cuerpo y se empiezan a desangrar los dos allí. Momento en el que se arrepiente de haber sido tan estúpido con Alice, y Alice, siendo la más poderosa de todos ellos, decide sacrificarlos y salvarlos a todos, llevando a cabo un hechizo que sabe que ella sola no va a poder controlar, pero precisamente para que el hechizo se vuelva inestable y acabe estallando, matando así a Martin, pero matándola a ella también, convirtiéndose a raíz de eso en un Niffin, un ser puramente mágico, que es lo que también le sucedió a su hermano, pero con un hechizo mucho más tonto. 6 meses después, Quentin despierta en Fillory al cuidado de los centauros, que han sustituido pues la parte que había desaparecido, que se había comido Martin, por madera, y durante este tiempo sus amigos se han ido yendo de Fillory porque se pensaban que nunca volvería a despertar. En este punto sabemos también que Penny no muere, pero que decide quedarse en las Netherlands y entrar en uno de los edificios que resultan ser bibliotecas. Un día, mientras aún está en la habitación, aparece esa enfermera del inicio del libro y que resulta ser Jane Chatwin, que se ha dedicado a viajar en el tiempo, por eso prácticamente no ha envejecido, con su tapadera como mujer reloj dentro de Fillory para encontrar a quien pueda acabar con su hermano. Después de intentar resucitar a Alice llevando a cabo la búsqueda de una bestia mágica en Fillory que concede deseos pero sin conseguirlo, vuelve a la Tierra y después de todo lo que ha vivido, algo que me parece coherente, renuncia a la magia y Brakebills lo sitúa en un puesto ejecutivo en una de sus grandes empresas con un buen sueldo en la que poco tiene que hacer. Esto, claro, lo lleva a deprimirse aún más y a lamentarse de sus desgracias y odiar la magia. Pero no pasa nada porque la coherencia de Quentin es plena y se termina con una escena en la que él está en su despacho y el cristal de su despacho revienta y aparecen flotando ante él Elliot, Janet y Julia, que se ha convertido también en una bruja, y que le piden que vuelva a Fillory para convertirse en el cuarto de los monarcas. Y Quentin, ni corto ni perezoso, y cambiando de opinión en la misma frase, dice: pues sí, que me voy con vosotros. Y así se termina el libro. En cuanto a la reseña de este segundo, voy a dividir por las líneas temporales, empezando por la línea temporal actual, la que se desarrolla desde el punto de vista de Quentin, y nada más empezar sabemos que lleva ya 2 años en Fillory siendo los reyes y reinas, pero que es un cargo más bien representativo porque realmente Fillory tiene tanta magia que funciona prácticamente sola. Esto hace que todos hayan estado viviendo una vida por todo lo alto sin hacer prácticamente nada, por lo que Quentin ya empieza el libro diciendo que, a pesar de tener todo lo que siempre había soñado, está muy aburrido e insatisfecho, entre otras cosas porque Julia en estos 2 años no se ha acostado con él. Por todo ello, pues le empieza a entrar el gusanillo de vivir una aventura a pesar de lo mal que le fue la anterior, y es cierto que renuncia a la primera que se le presenta, pero que luego, cuando escucha que las islas exteriores, que están muy lejos de la capital, no han pagado los impuestos, dice que no pasa nada, que él va a coger un barco y se va a ir allí, que no tiene nada que ver el hecho de que haya una leyenda sobre una llave mágica allí. Julia decide acompañarle para no dejarle solo, y es en este momento en el que Elliot le llama la atención diciéndole: Julia no está bien, está deprimida y no habla. Pero bueno, Quentin, que está a lo suyo con su aventura, se gasta el presupuesto de varios años de Fillory en rehabilitar el barco que a él le gusta y que está abandonado, y además lleva a cabo un torneo entre los guerreros de Fillory para escoger el mejor y también que le acompañe, que resulta ser un señor bastante extraño que únicamente le importa el arte con la espada y no el premio que le han dado por ganar este torneo. Cuando finalmente llegan a estas islas exteriores, se encuentran con una embajadora también muy peculiar, como todos los personajes que van apareciendo aquí, que no está demasiado preocupada tampoco en pagar los impuestos, y que le entrega a Quentin un libro con la leyenda de las 7 llaves mágicas, y le dice que la primera llave no se encuentra en esa isla, sino en la isla de después, que se llama así, pero que esta ya no pertenece a Fillory, por lo que llegar hasta allí tiene sus riesgos.
Su hija pequeña, que está bastante desatendida y que está encantada con las visitas, durante la noche les dibuja unos pasaportes para que puedan cruzar la frontera de Fillory. Tras meditarlo, no demasiado, seamos sinceros, Quentin decide ir a la isla de después y buscar esta llave. Y cuando finalmente la encuentra, pues la utiliza también sin reflexionar demasiado, momento en el que él y Julia abren una puerta interdimensional y vuelven a la Tierra delante de la casa de los padres de Quentin, sin tener ninguna forma de volver. Por lo que Quentin se arrepiente inmediatamente de sus deseos de aventuras y de no quedarse en Fillory contentito como estaba. Julia le dice desesperadamente que ella no puede estar en la Tierra y él, por supuesto, también quiere volver, por lo que Quentin insiste en un primer momento que su primera opción sea acudir a Brakebills para pedir ayuda, pero el director les dice que no puede hacer nada para ayudarlos a volver y que tampoco puede darles información sobre dónde se encuentra Josh, porque Josh es el que se quedó en la Tierra y se quedó con el botón para poder investigar los diferentes mundos interconectados. Pero sí les ofrece abrirles un portal allí donde ellos quieran y vuelven una vez más a la ciudad de los padres de Quentin. Cuando llegan allí, Julia insiste esta vez en utilizar sus contactos, algo que Quentin desdeña completamente porque para él solamente está la magia oficial y que esto otro no debería existir, pero ella le remarca que su método no ha funcionado, por lo que a partir de este momento se van a adentrar a este mundo mágico underground para llegar a un facilitador de Venecia que les puede ayudar a encontrar a Josh o bien alguna forma de volver a Fillory. En este viaje veremos cómo funciona todo este mundo underground mágico, que sigue una estructura muy complicada, con diferentes casas seguras y pequeños grupos de magos que disponen de pequeños hechizos que tienen que aprender y cada vez que aprenden uno reciben una estrella tatuada. Cuando alguno de estos destaca, pues es cuando pasa a una escena superior y así se va subiendo de niveles. Sabemos que Julia tiene 250 estrellas, por lo que ha tenido que hacer de todo, pero es verdad que esto también le ha valido muchísimos contactos dentro de este mundo. Al final, a través de una serie de portales algo inestables, llegan a Venecia, donde se encuentra este facilitador, y cuando llegan a su gran palacete, después de presentarse entre humos y ruido y magia a lo Mago de Oz, resulta que este es Josh. Quentin se alegra inmediatamente y le pide el botón, pero Josh le confiesa que en realidad vendió el botón porque le ofrecieron como 20 millones de dólares por él, así que no se lo pensó dos veces y con una parte pequeñita de este dinero se compró este palacete y ahora se dedica a trabajar para los dos mundos mágicos. Le explica que dejó de investigar las Netherlands precisamente porque empezaron como a autodestruirse y a desestabilizarse y que en uno de sus viajes estuvo a punto de morir por las bajas temperaturas de allí y las tormentas imprevisibles, pero le promete ayudarlos para ponerse en contacto con su comprador. Y por otro lado, en la línea de flashbacks de Julia, es una historia que en este primer tercio no avanza demasiado porque realmente se recrea muchísimo en su estado de depresión y de que no se lava y que no encuentra nada mágico y en perseguir a Quentin y lo poco que le importan los demás porque solamente le importa esto. Pero bueno, nos empieza explicando que ella también hizo el examen de Brakebills y que precisamente se dio cuenta de que le habían borrado la memoria porque el trabajo que presentaron por ella como tapadera y que ella recordaba haber hecho, se dio cuenta de que no lo había hecho ella porque habían citado la Wikipedia, que es algo que ella nunca haría. Esto hace que el hechizo de memoria se vaya desvaneciendo y que poco a poco recuerde lo ocurrido, odiando a Quentin por haber entrado y ella no. Por lo que se empieza a obsesionar con la investigación de la magia, dejándose de duchar, de comer y fumando como una carreta, que es la situación en la que está la primera vez que Quentin se encuentra con ella. Después de este encuentro, al cabo de unos meses de intentar seguir en el instituto, decide renunciar a su vida porque nada tiene sentido ahora que sabe que existe la magia, a pesar de tener una pareja y una familia que la quiere y estar previamente completamente satisfecha con su vida. Por lo que se empieza a dedicar a la pequeña delincuencia y a coger trabajos mal pagados para poder dedicarse a esta búsqueda de la magia, haciendo lo que haga falta para obtener algo de información. Después de un año sin conseguir prácticamente nada, más allá de un hechizo por internet que hace que se le iluminen los dedos como un arco iris, decide vigilar la casa de los padres de Quentin para poder pillarle cuando vuelve a su casa de vacaciones. Y es aquí donde se produce este encuentro en el que Quentin acaba de volver de Brakebills Sur, por lo que ni siquiera le sirve de nada ofrecerle su cuerpo a cambio de información o de que le enseñe a utilizar la magia. Después de este encuentro con Quentin, que le confirma que existe Brakebills, que no se está volviendo loca, que la magia existe de verdad, se da cuenta de que tiene Brakebills
bloqueado para siempre, por lo que se rinde completamente y decide volver a su casa y formar parte de su familia, que la reciben como si no hubiese pasado nada, e incluso se plantea empezar la universidad y además se medica por su depresión, pero este convencimiento le durará muy poco, porque cuando descubra otro camino para la magia, este mundo underground del que os he hablado, no dudará en abandonar a su familia y también al grupo de apoyo por internet para depresivos en el que tanto le había costado entrar, porque también tenía que llevar a cabo un montón de operaciones matemáticas hiper complicadas y una vez llegar al portal enseñar todos los medicamentos que se toma y lo depresiva que está para ser aceptada allí. Y bueno, eso es todo. Es un vídeo también muy largo porque realmente, a pesar de los problemas que tiene, pasan muchísimas cosas y muchas de ellas valen la pena. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Que ya os digo que lo siguiente dentro del ámbito de la literatura va a ser Persuasión de Jane Austen, por último El corazón de Margaret Atwood y La tierra del mago de Lev Grossman. Y en el ámbito de los cómics, Batman, una muerte en la familia de Jim Starlin y Jim Aparo y el integral de Soldado de Invierno guionizado por Ed Brubaker. Nos vemos en el siguiente vídeo.